¿Cómo están? Arrancamos con esta nueva clase de sistemas basados en conocimientos. En particular vamos a empezar a ver los métodos que se utilizan para exprimir los datos, por así decirlo, o métodos que se utilizan para introducirnos en el tema de lo que es los sistemas inteligentes. Es decir, métodos que, entre otras cosas, se utilizan para que los sistemas tomen decisiones o aprendan de decisiones previas. En particular, hoy vamos a ver el método de inducción, que es el método más antiguo, es un método que hoy por hoy ya no se utiliza, pero todos los métodos que vamos a seguir viendo en clases, todos se basan en este. ¿Sí? Este es el que forja los cimientos de todos los métodos más nuevos que fueron apareciendo. Todos los pasos o las decisiones que aparecen en base a este método inductivo, que es el ID3, todos estos procedimientos que voy a hacer ahora, van a ver que van a ser exactamente parecidos en los próximos métodos que vamos a estar viendo. Bueno, se llama ID3 porque es la tercera mejora de lo que son los métodos de iteración dicotómica, sería así la traducción al castellano, básicamente de separación iterativa, o sea, de dar un conjunto de datos, empezar a separarlos. Básicamente de eso trata esta metodología. Bueno, así que vamos a empezar a charlar un poco de este método. ¿Sí? El método inductivo, por lo general se lo llama inductivo, no se hace alusión al ID3, simplemente se dice inductivo. Bueno, este método pertenece a lo que es la familia de los algoritmos top-down, ¿sí? de inducción de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque básicamente da un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos grande, supongamos. Desde arriba hacia abajo, esos datos se los van ramificando o separando, ¿sí? Yo siempre hago el ejemplo de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en una primera instancia una base de datos de estudiantes, no sé, 10.000 estudiantes. Bueno, lo primero que uno hace es los separa en algún subgrupo. Después veremos en qué subgrupo, pero tranquilamente podrían ser, no sé, los menores de 50 y los mayores de 50. Entonces, dado un dataset, aparecen dos subdatasets, si quieren. Bueno, a eso se refiere con top-down induction tree, o sea, generación de un árbol de arriba hacia abajo por medio de ramas inductivas. Sería en castellano. Bueno, cada una de estas ramas no son ramas arbitrarias, sino que vienen por algún tipo de decisión, es decir, las ramas vienen justamente desde las decisiones y es un método de aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir esto? La clase pasada un poquito lo charlamos, pero bueno, aprendizaje supervisado quiere decir que alguno de sus datos, alguna de las columnas de los datos depende de las otras. Eso quiere decir que los datos están clasificados. Y esa es una de las premisas de los métodos de aprendizaje supervisado. O sea, tenemos como una columna de referencia que nos dice cómo tenemos que hacer la decisión. Bien, entonces, supongamos, bien trivial, ¿no? Una columna de edad y otra columna que se llame es mayor de edad. Bueno, está claro que es mayor de edad depende de la columna de edad, ¿no? Pero bueno, en este tipo de algoritmos es necesaria esa columna dependiente de otras columnas. No hace falta que dependa solo de una, ¿no? Puede depender de muchas más. Lo importante es que haya una que dependa de otras. Bien, y bueno, ya lo dije hace un ratito, pero básicamente este algoritmo divide un conjunto de datos en pequeños subconjuntos de datos. Priorizando, esto ahora pasa a ser anecdótico porque es simplemente una palabra, pero bueno, priorizando la mayor ganancia posible. Ahora en un rato vamos a ver qué quiere decir la ganancia, pero bueno, justamente las divisiones que uno va a hacer va a tener que hacerlos en base a un criterio. Ese criterio va a ser el criterio de la ganancia. Ahora en un ratito lo inspeccionamos un poco. Bueno, este algoritmo utiliza el concepto de la entropía. La entropía se utiliza en muchas ramas, en muchas disciplinas, pero fundamentalmente lo que hace es medir la incertidumbre de los datos. Bueno, hay dos extremos, el 0 y el 1. Para el 0 y para el 1 quiere decir que nuestro análisis de datos, nuestra minería de datos no es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando la entropía da 0, quiere decir que no hay ningún tipo de incertidumbre, es decir, que todos los ejemplos pertenecen a la misma clase, como dice acá, o sea, al mismo grupo. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que les dije de los estudiantes, si todos tuvieran edades mayores a 50, no tendría sentido generar las clases menores a 50 y mayores a 50, o sea, todos pertenecen al mismo elemento mayores de 50. Entonces ahí la entropía daría 0. Y la entropía da 1 cuando para cada subdivisión hay la misma cantidad de elementos y los elementos se distribuyen de forma normal. Eso también lo mencionamos un poquito la clase pasada. El típico ejemplo, por ejemplo, es, supongamos que
tiramos un dado 1.000.000 de veces, ¿sí? Un dado de los típicos con números del 1 al 6. Bueno, los números del 1 al 6 van a estar saliendo de forma totalmente normal, o sea, van a salir la misma cantidad de veces todos los números, más o menos 1 o 2, pero van a estar saliendo la misma cantidad de veces. Bueno, ahí, si bien no todos los números pertenecen a la misma clase, porque hay 6 clases distintas, todos están distribuidos de forma homogénea. Entonces ahí la entropía va a dar 1, ¿sí? Tampoco hay incertidumbre en ese caso. Esos son los dos casos en los cuales no hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque todos los datos pertenecen al mismo grupo, o porque los datos todos pertenecen a un grupo distinto y de forma homogénea. Entonces, entre 0 y 1, el dataset quiere decir que no se puede exprimir mucho, porque el dataset nos da información obvia. Básicamente eso. Cuando la entropía se mueva entre 0 y 1, ahí es donde nosotros vamos a tener que investigar un poco y tratar de sacarle jugo a la información. Y eso va a querer decir que el dataset justamente nos va a poder nutrir de información, ¿sí? Si no, es trivial lo que nos dice el dataset. Bueno, entonces, básicamente, este algoritmo lo que quiere es, dado un conjunto de elementos amplio, o sea, un dataset amplio, separarlo en pequeños datasets. Bueno, acá llega el momento de uno tiene que plantearse hasta qué momento tiene sentido separar a los datos, ¿sí? Supongamos que tenemos, otra vez, el conjunto de estudiantes, de todos los estudiantes que pasan con la urna, como para que sea un número importante, no sé, 100.000 datos. Bueno, una primera división podría ser separarlos otra vez. Mayor de 50, menor de 50. No sé, una división que se me ocurre. Bueno, ahora, a esa subdivisión, además podría separarla por hombres y mujeres. Además, a esa subdivisión podría separarla por gente de Lanús y gente de Capital. Y gente de otros lugares. Después, a esa subdivisión, además podría separarlo por lugar de nacimiento. A esa subcategoría podría separarla, bueno, y así podría seguir muchas veces, ¿no? Podría seguir con muchas subdivisiones. ¿En qué momento parar o en qué momento tiene sentido seguir dividiendo? Entonces, hay dos como respuestas interesantes, ¿no? La primera respuesta es, bueno, subdividir mientras el criterio de subdivisión tenga algún tipo de sentido, ¿sí? Y subdividir mientras que los nuevos datos me generen algún tipo de, lo que se llama acá, ganancia, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, dado un conjunto de elementos, haceme 2 ramificaciones solamente. O sea, yo estoy forzando la cantidad de ramificaciones que quiero, de manera que yo fijo en cuántos subconjuntos me va a quedar. Esa es como una salida. Y la otra salida es decir, bueno, seguí separando el árbol, pero en algún momento frena. Frena cuando consideres entre comillas, que seguir dividiendo ya no te va a aportar más información. ¿Cuándo ocurre esto? Muchas veces ocurre cuando las subdivisiones vienen dadas por casos muy puntuales, casos que no tienen sentido al análisis. Volvamos otra vez, supongamos que estamos separando a los estudiantes mayores de 50 y menores de 50. Ahora, trabajamos con los de mayores de 50 y vemos que hay 2 estudiantes que tienen 90 años. O sea, ¿tiene sentido a los de 50 años separarlo en mayores de 90? Cuando hay solamente 2 casos. Como es un caso tan puntual, ni siquiera tiene sentido el análisis o la separación. Entonces, en ese momento habría que frenar y no seguir dividiendo. Bueno, eso que yo les estoy relatando con ejemplos muy sencillos, eso se va a hacer mediante la entropía. Cuando la entropía esté cercana al 0, quiere decir que no hace falta seguir dividiendo. Quiere decir que hasta ahí los datos nos dan bastante información y seguirla dividiendo va a meter más ruido que otra cosa. ¿Bien? Entonces, a eso se le llama poda de árboles. Poda de árboles quiere decir no seguir ramificando de forma indefinida, sino que frenar en algún momento. Ese algún momento lo va a decidir la persona que está desarrollando, va a generar algún umbral, algún criterio para dejar de generar ramas. El criterio más utilizado, más cuando se utiliza este método, es cuando la entropía de cercano a 0. Entonces, para explicar esto, ahora vamos a ir a un ejemplo, que es este ejemplo que tenemos acá, un ejemplo de un dataset de alrededor de 15 filas, cada fila con 3 registros, y un cuarto registro que es dependiente de los otros, ¿sí? Jugar al tenis depende del estado, de la humedad y del viento, ¿sí? Esto es fundamental para este tipo de métodos. Para este método en particular necesitamos una columna que dependa de otras. Bien, entonces jugar al tenis depende del estado, de la humedad y del viento. Claramente la entropía no da 0. ¿Por qué? Porque el juego al tenis no da siempre sí o siempre no, ¿sí? Varía. Y la entropía tampoco daría 1,
porque el 1 sería si el sí y el no están distribuidos de forma homogénea, o sea, si hay mitad de sí y mitad de no, y además se forman, la regla es como clarísima. En este caso no está ocurriendo. O sea, seguramente la entropía de este conjunto, que todavía no sabemos ni cómo se calcula, no dé ni cero ni uno. Bien, entonces tenga sentido hacer un análisis. Vamos a ver cómo podemos sacarle jugo o provecho a esto. Bueno, entonces lo que se va a hacer es justamente trabajar con el concepto de entropía, que ahora lo voy a ir mostrando de a poco. Voy a achicar un poco la pantalla y vamos a hacer unos garabatos, como para que esto se entienda un poquito mejor. Bueno, entonces, nosotros vamos a tratar de generar las reglas que me dicen si voy a jugar al tenis, sí o no. Entonces, lo primero que hay que hacer básicamente es contar los hechos, ¿sí? Vamos a poner acá, jugar al tenis. Jugar al tenis ya vimos que o puedo jugar al tenis o no puedo jugar al tenis. Entonces, básicamente, lo primero que habría que hacer es contar cuántas, de todos nuestros datos, en cuántos juego al tenis y en cuántos no. O sea, cuántos no, 1, 2, 3, 4. El 4 no es en nuestra columna dependiente. Entonces decimos que la cardinalidad del no es 4 y la cardinalidad del sí son los elementos contrarios, que en este caso eran 14. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a empezar a calcular algunos valores parciales que nos van a servir para calcular la entropía. Yo en particular lo voy a hacer solamente con una de las columnas. Vamos a suponer que lo voy a hacer con el estado. ¿Sí? El estado del tiempo era una de las columnas, que el estado podía ser o soleado, o nublado, o un estado de lluvia. ¿Sí? Tenían los tres estados que teníamos para esto. ¿Bien? Bueno, lo que voy a hacer es básicamente contar cosas. A ver, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque lo estoy explicando, no es que lo vayamos a hacer cuando trabajemos con algún dataset, simplemente que esta es lo que hacen los algoritmos internamente. Bien, bueno, entonces, vamos a separar en el caso positivo, el caso negativo, ¿sí? O sea, cuándo jugaba el tenis, cuándo no jugaba el tenis, y los totales. Esto está prolijito en el PowerPoint, en el apunte, así que de última después lo miran de ahí, pero lo importante es las cuentas que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, básicamente voy a contar cuántas veces ocurrió el sí con los soleados. Chequémoslo. Volvamos a mirar. Veamos. Estado, soleado, no jugó. Soleado, no jugó. Sigamos. Soleado, no jugó. Soleado, sí jugó. Soleado, sí jugó. Hay un 3 contra 2. Vuelvo a contar, ¿sí? Soleado sí, son 2, y soleado no, parecería ser que son 3, ahí lo vuelvo a contar. Pero bueno, básicamente tenemos que en el soleado juega solamente en 2 casos y no juega en 3. ¿Bien? El total de los casos soleados son 5, ¿sí? Y habría que hacer lo mismo con el nublado. Hacemos el nublado, a analizar un poco. El nublado creo que era el más trivial. Vamos a nublado. Nublado, sí. Nublado, sí. Nublado sí, nublado sí. Hay 4 sí y 0 no es para el nublado. Entonces, yo acá voy a poner el 4 y el 0. 0 veces hubo no con nublado. Y bueno, completo lo mismo con la lluvia. La lluvia, créanme que es un 4-1. Acá tengo el machete. Y los totales dan 5 y dan 4. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahora analicemos. Es como una tabla de entrada, ¿no? Analizando solamente el estado, o sea, analizando solamente la columna estado, me queda que los casos sí son 10, 4 más 2 da 10, y los casos no son solamente 4. ¿Sí? Entonces, de mis 14 registros tenemos 10 que avalan al sí, 4 que avalan al no. Bueno, esto mismo podríamos hacerlo con las otras 3 columnas que son las que hacen la dependencia, las que generan la dependencia con el jugar o no jugar. Entonces ahora empecemos a trabajar con este concepto que era el de la entropía. Analicemos un poco la entropía de nuestros datos y la entropía de algún subconjunto de elementos en particular. Voy a tratar de que se vea todo. Para hacer este análisis de entropía, para ver qué tan fácil es de exprimir o qué tanto sentido hay para exprimir los datos, tenemos que hacer algunos pasos con la entropía. El primero es calcular la entropía del conjunto. La entropía, por lo general, se la llama S. La entropía del conjunto, la voy a llamar S a partir de ahora, del conjunto, o sea, la entropía de todo el dataset. Luego, en un segundo paso, calcular la entropía
¿Para qué dije que la voy a llamar S si no la llamo S? La entropía de las columnas, si quieren, o de los subconjuntos, y después seguir con algunas otras cosas que vamos a ver un cachito más adelante, que básicamente se llaman calcular la ganancia, y un último paso que es generar las divisiones de nuestra información. Bueno, básicamente esos son los pasos que vamos a hacer. Ahora vamos a centrarnos en la entropía del conjunto y la entropía por columnas. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer, obviamente, entropía por conjunto. Hacemos al 1, entropía por conjuntos. Entropía del conjunto, no por conjuntos. Entropía del conjunto, o sea, la entropía de todo mi volumen de datos. Obviamente, este es un volumen de datos muy pequeño, ¿no? Tenemos 14 registros nada más. Yo voy a calcular la entropía de esto. O sea, si me da 0, quiere decir que jugar al tenis es obvio. Si voy a jugar o no, va a ser obvio por la información. Y si me da 1, quiere decir que también es obvio por la distribución de los sí y de los no. No porque sea siempre sí o siempre no, ¿ok? O sea, el 0 es eso. El 0 siempre me da sí, siempre me da no. El 1 es me da sí y me da no de forma equitativa con la distribución de los datos. Bueno, si me da entre medio, quiere decir que tiene sentido hacer una minería de datos, o sea, exprimir un poco la información para generar algún tipo de reglas de compromiso entre los datos. Bueno, voy a escribir la fórmula de la entropía, que obviamente tampoco va a hacer falta que la sepamos para la materia, ¿no? Me dice que la entropía del conjunto de datos H no es otra cosa más que la probabilidad del sí, bien, para un determinado conjunto de datos, por el logaritmo en base 2 de la probabilidad del sí. Bien. Y esto hay que agregarle otro término, que es la probabilidad, pero del no, para este conjunto de elementos, menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad del no. O sea, la probabilidad de que ocurra algo, te vamos a restar la probabilidad de que no ocurra. Bueno, acá lo adelanté, le vamos a restar, pero no solamente a restar, sino que esto también va en negativo. ¿Por qué? Porque las probabilidades, esta clase no, pero la otra clase vamos a utilizar mucho lo que es la probabilidad condicional, lo que es la fórmula de Bayes, el teorema de Bayes de probabilidad, así que si quieren lo repasan de prueba. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber acá es que siempre la probabilidad es menor que 1. ¿Sí? Las probabilidades se mueven de 0 a 1. Una vez se las confunde con porcentaje, pero siempre se mueven de 0 a 1. Y los logaritmos de números menores a 0 son negativos. Es por eso que se esfuerzan estos menos para que los signos me den positivo, ¿sí? Porque los logaritmos si no siempre me darían negativos. Entonces básicamente es calcular la probabilidad de positivo menos la probabilidad de negativos, multiplicando por un logaritmo, ¿sí? Pero básicamente es eso. Entonces vamos a ver en nuestro caso cómo quedaría. Voy a sacar un poquito de zoom. Vamos a ver cómo quedaría en nuestro caso. Recordemos que tenemos 14 elementos, ¿sí? Vamos a calcular la probabilidad de todo nuestro conjunto de información. Va a venir dada por, a ver, la probabilidad de que sí ocurra era 10 sobre 14, ¿sí? Hubo 10 favorables sobre los 14 posibles, con el signo cambiado, menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad, o sea, este número siempre se repite, 10 sobre 14. Menos la probabilidad de que no ocurra. Esto era 4 sobre 10, logaritmo en base 2 de 4 sobre 14. Entre 4 sobre 14. 14 son los elementos, ¿sí? Casos favorables sobre casos totales. Siempre es así. Bueno, hay que hacer esta cuenta. Obviamente esto va a ser automático. Hay 1000 librerías que vamos a utilizar que hacen todas estas cuentas por nosotros, simplemente ahora lo hacemos por primera vez. Esto da aproximadamente 0,9, ¿sí? 0,85 lo que me está dando, pero bueno, aproximadamente 0,9. Quiere decir que los datos no son ni 1, no son ni 0. De hecho, lo voy a escribir con una cifra decimal más para que se valore un poquito más. Da 0,86. No da ni 0 ni 1, entonces tiene sentido hacer algún tipo de minería de datos. O sea, generar algún tipo de reglas con esto. Esto es lo primero que hay que hacer, porque si este número me da 0,0002, quiere decir que da casi 0, entonces no hagamos nada. Y si este número da muy cercano al 1, quiere decir que tampoco hay que hacer nada. En este caso me está diciendo, bien, la entropía está entre 0 y 1, entonces por favor, vale la pena que le saque jugo. Para sacarle jugo,
lo que hay que hacer es pasar al siguiente paso, que es calcular la entropía, ¿sí? Pero de un subconjunto. O sea, dado una columna, calcular la entropía de solamente esa columna, no de todo el dataset. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Para eso vamos a pensarlo, por ejemplo, sigamos con el estado, y vamos a calcular la entropía. ¿Sí? La entropía de una columna en particular se dice que es H, entropía, y de la determinada columna, de la columna en cuestión, o la columna de estado si quieren, ¿sí? Es la entropía, pero no general, la entropía en base a, por ejemplo, el estado. Bueno, veamos cómo se calcula esto. Pasemos a la tabla. De hecho, lo voy a hacer, acá voy a poner asterisco y lo voy a hacer más cerquita de la tabla, para que se entienda mejor y miremos los números uno por uno. Lo voy a hacer acá arriba, para ir siguiendo un poquito más. Bueno, lo vamos a hacer otra vez, en base al estado. Así que vamos a estar chusmeando mucho estos números, ¿sí? Y cómo es la distribución de los sí y de los no en base al estado. Bueno, entonces, el cálculo, la fórmula la tienen otra vez en el PowerPoint, pero pasemos a analizar cómo se haría, ¿sí? Acá tenemos una probabilidad y hay que restarle todos los casos posibles. ¿Los casos cuáles son? Son soleado, son nube y son lluvia, ¿sí? Reitero, soleado, nublado y lluvia. O sea, hay tres estados posibles del estado, justamente. O sea, hay tres valores posibles del estado. Así que vamos a analizar cómo sería esto. Bueno, esta entropía la vamos a calcular como. Primero, 5 sobre 14, porque son los casos totales de soleado. Vamos con 5 sobre 14, es la probabilidad de soleado, por así decirlo. Bueno, y ahora abrimos paréntesis y esto lo multiplicamos por. Tenemos 3 sobre 5 la probabilidad y 2 sobre 5 la probabilidad. 3 sobre 5 y 2 sobre 5 la probabilidad de sí y de no soleado. Entonces, acá el orden no importa porque, reitero, al ponerle el signo me queda sumando, pero me queda la probabilidad de el sí es 2 sobre 5, sobre los casos totales, por el logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de 2 sobre 5, ¿sí? Menos, este es el caso positivo, caso negativo, 3 sobre 5, logaritmo en base 2 de 3 sobre 5. Le voy a poner colores a esto porque nos vamos a perder, sino lo que acabo de hacer es lo siguiente. Dije 5 sobre 14 es la probabilidad de que llueva, de que mi estado sea lluvia, ¿sí? De acá vino ese 5 sobre 14. Lluvia no, perdón, de que esté soleado. De que esté soleado. Ahí lo tenemos. Ahora, ese soleado me dice si llueve o si no llueve. Entonces, la probabilidad de que llueva es 2. La probabilidad de que no llueva es 3. Tomé de acá y tomé de acá. ¿Bien? Bueno, y ahora obviamente voy a hacer lo mismo. Vamos a seguir agregándole términos. Más, sigo abajo, más, hago lo mismo pero con el nublado. La probabilidad de que esté nublado en este dataset es de 4 sobre 14 multiplicado por los logaritmos de sí y de no. 4, siempre negativo, 4 sobre, en este caso 4 sobre 4 es el total, logaritmo en base 2 de 4 sobre 4, menos, 0 sobre 4, logaritmo en base 2 de 0 sobre 4. ¿Sí? Bueno, acá lo hice con la columna nublado. Y ahora sí, por último, pasamos a la de lluvia, bastante simétrica, vamos a la de lluvia. La de lluvia tenemos otra vez 5 sobre 14 la probabilidad, ¿sí?, de que llueva, y ahora probabilidades de que llueva y sí y llueva y no. Entonces 4 sobre 5, logaritmo en base 2 de 4 sobre 5, bueno, no quiero aburrirlos con las cuentas, menos 1 sobre 5, logaritmo en base 2 de 1 sobre 5. ¿Sí? Esto lo saqué de acá. Bueno, todo muy linda la cuenta,
Acá tengo el resultado, después si quieren lo corroboran. El resultado me está dando 0,51. Esta es la entropía de mi estado. La voy a llamar así. La entropía de la columna estado. Si la entropía me diera 0 en el estado, quiere decir que el estado me define a si juego o si no juego. Si la entropía me da 1, quiere decir que el estado también me define si juego o si no juego, solo que de alguna forma. Pero me lo define únicamente. Acá me está diciendo que está en el medio. O sea que el estado lo podría llegar a usar para generar algún conjunto de reglas. Bueno, entonces acá me quedo que la entropía me da 0,51. Pasemos a la parte de abajo. Acá está la cuenta, pero el resultado final me dio 0,51. O sea, una entropía de este conjunto cercana a la mitad. ¿Bien? Ni el 0 ni el 1. Bueno, de la misma forma, uno podría calcular la entropía de la humedad haciendo la misma cuenta, que en este caso yo acá la tengo macheteada, es 0,788, ya son valores, y la entropía del viento. ¿Sí? Haciendo el mismo análisis, y en este caso da 0,857. Entonces, ¿para qué se hace esto de la entropía del conjunto? ¿Por qué? Porque dado el dataset, uno tendría que analizar si por alguna de estas columnas vale la pena hacer alguna división. O sea, dado mi dataset, ¿puedo hacer alguna división que me dé información? Uno podría decir, bueno, agrupar por estado, ordenar por estado, no sé. Las lluvias te dicen algo, la no lluvia te dice algo. Bueno, ¿eso cómo lo defino? Bueno, lo defino justamente utilizando la entropía y el concepto que, como les dije hace un rato, de ganancia. Vamos a ganancia. Por lo tanto, calculé las entropías. Ahora miremos cómo es el concepto de ganancia. Bueno, el concepto de ganancia depende intrínsecamente del concepto de entropía. ¿Por qué? Porque vamos a verlo. La ganancia que me da, la lectura sería así, la ganancia que me da hacer un filtro por estado es así, es la ganancia de la entropía en base a una determinada columna. Esto se lee así, otra vez, la ganancia que me da hacer un filtro por una determinada columna utilizando la entropía se mide de la siguiente forma, es la entropía del sistema, ¿sí? La entropía del sistema total menos la entropía de esa columna. O sea, la entropía de mi sistema general menos la entropía de el viento, menos la entropía de la humedad, menos la entropía del estado. O sea, me queda que la ganancia de mi dataset, de mi sistema, en base al estado, es la entropía general, que fue la primera que calculamos, que es la que está acá, 0,86. La general siempre la vamos a usar, menos la entropía del estado. La entropía del estado era 0,51, si no me falla la memoria. Entonces, este valor, en este caso, me da 0,34. Esto se llama la ganancia que me da dividir el dataset por medio del estado. Pensándolo en lista de estudiantes. Yo tengo columnas, edad, género, nacionalidad y alguna más. ¿Por cuál de estas columnas me conviene generar datasets? Para eso hay que calcular la ganancia que me genera cada columna. ¿Sí? No es una decisión que yo tomo porque sí, es una decisión que depende de la ganancia que me da hacer este filtro. ¿Sí? Uno podría probar con todas las columnas a ver cuánto te da cada una, pero por lo general lo que se hace es justamente es primero calcular la ganancia para ver con cuál de verdad vale la pena. Acá estoy adelantando un poco los números. La entropía del sistema, la entropía de la humedad, la ganancia que me da hacer este filtro por humedad, es una ganancia baja, y por último, la ganancia por trabajar con el viento, es el valor de la entropía menos el valor de la entropía del subconjunto. O sea, se restan entropías. Y en este caso da 0,006.
Todo esto está macheteado en el... Bueno, y se llama ganancia, entonces el nombre un poco ya nos indica. ¿Qué cosa nos indica el nombre? Que bueno, justamente hay que quedarse con la variable que más ganancia nos dé. ¿Sí? ¿Cuál es la variable que más ganancia nos da? La variable estado. O sea, la variable estado es la que mayor ganancia nos da a la hora de justamente de separar los datos. Bien, entonces vamos a tratar de ver cómo hacer eso, de cómo generar las divisiones en base a la ganancia que tenemos. Bueno, de esta forma, entonces, tenemos las tres ganancias, la del estado, la de la humedad y la del viento. Quiere decir que buscando el máximo en estos tres valores, podemos decir que si uno tiene un dataset, hacer alguna segmentación o una subdivisión de los datasets por el estado es lo que más ganancia nos va a dar, es decir, es lo que más información podría llegarnos a dar sobre esta subdivisión. Bien, esta es una de las formas de obtener una columna por la cual segmentar un grupo de datos. Pero hay otra alternativa a lo que es la ganancia, que es el cálculo de lo que se llama la proporción de ganancia, que vamos a chusmearlo un rato cómo se hace. La idea es la misma, el cálculo es bastante más engorroso. ¿Por qué? Porque en vez de ser la diferencia entre la entropía del sistema y la entropía de una determinada columna, es el cociente entre dichas entropías. ¿Sí? Es bastante más complicado el cálculo. También se realiza entre, en este caso, las tres columnas. Vamos a calcular la proporción de ganancia. Proporción de ganancia. ¿Sí? Voy a hacer el cálculo. No quiero que se asusten con el cálculo. Simplemente, primero permítanme explicar lo que vamos a hacer. Reitero, anteriormente calculamos la ganancia. La mayor ganancia nos dice bajo qué columna podríamos llegar a conseguir la mejor división del dataset. Hasta ahí va bien. O sea, si tenemos estudiantes que tienen una edad, un sexo y una fecha de nacimiento, uno podría elegir una de esas tres columnas para dividir o para segmentar al grupo. Supongamos que ganó la edad, y la edad es el mejor de los atributos para generar pequeños datasets. Bien, ¿qué problema puede llegar a tener eso? Puede ocurrir que hay muchísimas edades y son todas muy distintas. Entonces, la generación de regla me va a generar muchísimos subsets, subdatos, subconjunto de datos, o como quieran llamarlo. Entonces, esto podría no ser la mejor elección. Para eso hay una nueva fórmula de ganancia, que es la de proporción de ganancia. Es aquella que nos dice cuánto vamos a ganar eligiendo determinadas columnas, hasta ahí da igual, pero teniendo en cuenta la cantidad de datos presentes que hay para esa columna, o sea, cantidad de datos distintos que hay para esa columna. Entonces, esto va a favorecer que las columnas que tengan menor cantidad de valores disponibles sean más apropiadas para la generación de reglas. Porque, por ejemplo, si por algún motivo elegimos que la columna DNI es la que tiene mayor ganancia, ¿qué podría ocurrir si hacemos filtros por DNI o generación de dataset por DNI? Todos los DNI son distintos, entonces me van a quedar grupos totalmente distintos todos. Entonces ahí, este es un caso como muy burdo, pero bueno, básicamente la proporción de ganancia nos permite eso, no solamente ver la ganancia, sino también cuál es la influencia de esa ganancia en base a la cantidad de datos que hay. Bueno, como toda ganancia se le dice que es una I, pero además es una proporción de ganancia. O muchas veces en otra bibliografía se lo puede ver como I división, o sea, la proporción de ganancia en base a la división del dataset, o como quieran interpretarlo. También se hace en base a las columnas que tenemos. En particular vamos a hacerlo todavía frente al estado. Vamos a calcular la ganancia en proporción a los datos, ¿sí? Para la variable estado, una vez más. Y el cálculo es más engorroso porque hay que hacer una sumatoria, ¿sí? Desde, bueno, en este caso de 0 a 3. Hay que hacer una sumatoria para lo que son las entropías del sistema dividido las entropías del conjunto, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, acá tenemos que aplicar las dos fórmulas anteriores que vimos, pero para nuestro caso es bastante sencillo. Voy a mostrar
la tabla que tenemos acá arriba, básicamente lo que hay que hacer es, volvamos acá arriba, acá está, me manejo sobre el estado, o sea, básicamente hay que hacer la probabilidad de 5 por el logaritmo de la probabilidad de 5, probabilidad de 4 por el logaritmo de la probabilidad de 4, y probabilidad de 5 por el logaritmo de la probabilidad de 5. O sea, es bastante sencillo. Había 14 datos, así que hay que hacer 5 sobre 14, el logaritmo de 5 sobre 14, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar la ganancia en proporción. O sea, nos va a quedar algo así. Los invito a que cuando miren esta cuenta, miren también la tabla para que vean lo que estoy diciendo. 5 sobre 14 es la probabilidad, la primera probabilidad que vimos, ¿sí? Por el logaritmo en base 2 de 5 sobre 14, bueno, menos 4 sobre 14, logaritmo en base 2 de 5 sobre 14, y después menos, otra vez, logaritmo 5 sobre 14 por 5 sobre 14, así que esto me aparece dos veces, con el signo cambiado. Esta operación me da 1,577. Esta es la proporción de ganancia del estado. Bien, miremos esto. Utilicé 5 sobre 14, 4 sobre 14 y otra vez 5 sobre 14. ¿De dónde saqué esos números? Mírenlo, cuando miren el video, miren los datos, pero lo saqué de acá. 5, 14, 4, 14, 5, 14. Bien, entonces calculamos la proporción de ganancia del estado. De la misma forma, podríamos calcular la proporción de ganancia de si está nublado o si de la lluvia, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda eso? Vamos a calcularlo. Tenemos que la proporción de ganancia del estado, que es la que acabo de calcular, es igual a, un segundo, bueno, dejo de escribir esto. Ahí estamos, bien, volvamos. La proporción de ganancia del estado, vamos a hacer la proporción de ganancia de la humedad. Y por último, la proporción de ganancia de la tercera variable, que nunca me acuerdo, del viento. Bueno, ¿cuál es la que calculamos? Bueno, hasta ahora tenemos calculado esto que está acá, la proporción de ganancia del estado. Pero bueno, esto en realidad se llama, como lo puse acá, división de la proporción de ganancia. El cálculo final que tienen que hacer es el siguiente. Tienen que dividir por este valor que encontraron, ¿sí? Que es la división de la proporción de ganancia. Y acá, ¿qué número tienen que poner? Bueno, acá tienen que poner lo que calculamos antes, que es la ganancia a secas. En este caso era 0,36, si no me falla la memoria, 0,34. Así que acá voy a poner 0,34. Acá pongo, en la de la humedad pongo 0,075. Y en esta 0,006. Bien, entonces en esta columna estoy poniendo las ganancias de cada columna, ¿sí? Dividido la proporción de la división de ganancias. Que esta es la que acabo de calcular, estas dos no las calculé, pero acá las tengo macheteadas, esta me da 1 y esta me da 0,98. ¿Sí? ¿Estas de dónde salen? Bueno, salen de hacer exactamente la misma cuenta que hicimos acá, pero con humedad y con viento. Bueno, estos resultados, ¿cuántos dan? Estos resultados dan lo siguiente. El de acá da 0,22. Este de acá da 0,075, estoy dividiendo por 1. El de acá da 0,00, casi 6, ¿sí? Pero es muy parecido a 1. Entonces, acá tenemos lo que son las proporciones de ganancias. La proporción de ganancia de las tres columnas. Bueno, ¿qué hago con esto? Muchas cuentas y es probable que estemos un poco mareados con esto. Recapitulemos. Hasta hace 5 minutos les enseñé a calcular la ganancia
por las columnas. Estas eran las tres ganancias que tenemos. Analizando solamente las ganancias, vimos que si analizamos por estado, la división por estados podría ser la más adecuada para la generación de reglas. Yo ahí les planteo lo siguiente: ¿qué pasa si hay muy pocos estados o si hay muchos estados? Podría ser que esa columna no sea la más adecuada. Entonces, si la proporción de ganancias son todas muy parecidas o son todas muy cercanas a cero, es probable que solamente con la ganancia no puedas decidir por qué columna generar el nuevo dataset. Entonces, tenés que tomar un segundo criterio. El segundo criterio que se suele tomar es el de la proporción de ganancia, que básicamente es lo mismo que la ganancia, solamente que le da más peso a las variables que tienen una buena distribución de valores distintos. ¿Bien? Pero es otra forma de calcular la ganancia, solamente eso, es una ganancia en proporción a los datos. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, la cuenta que acabamos de hacer. Probabilidad de ocurrencia de cada uno de los datos por el logaritmo de esa probabilidad, y esto divide a las ganancias. ¿Sí? Es una ganancia pesada, es la ganancia que teníamos, pesada por la proporción de ganancia. Bueno, una vez que tenemos tanto las ganancias como las proporciones de ganancias, llegó el momento de decir por qué variable vamos a generar el nuevo dataset. Miremos lo que tenemos. Voy a hacer acá un grafiquito. Prometo que este es el gráfico final. Vamos a hacer un gráfico final. ¿Sí? Teníamos estado. Son las tres columnas por las que yo puedo generar un nuevo dataset, o que podría generar un nuevo dataset. Después vamos a ver que podríamos hacer también combinaciones de estas. Pero por ahora son las tres columnas por las que yo podría decir voy a hacer reglas en base a la evolución de estos datos. ¿Sí? Y bueno, tanto para el estado como para la humedad, para el viento, calculamos la ganancia y la proporción de ganancia. Miremos cómo eran las ganancias. La ganancia era 0,34, la ganancia era 0,075 y en este caso la ganancia era 0,006. ¿Y qué pasa con las proporciones de ganancia? Acabo de calcularla: 0,22, 0,075 y 0,006. Entonces, en base a este criterio, yo debería dividir mi dataset o generar reglas en base al estado, y en base a la proporción de ganancia también ganó el estado. Bueno, este es como el mejor de los casos, donde los dos criterios para la selección de variables dan lo mismo. ¿Sí? Recuerden que este es como un caso mejorado de la ganancia. Entonces, si la ganancia ya te da un resultado abismal, en este caso es un buen resultado, ¿no? Es un buen resultado en el sentido que ya te está explicando el 33% de los datos, te lo está diciendo el estado. Ya parece ser un buen valor este, pero cuando te genera dudas con qué columna quedarte, puedes utilizar la proporción de ganancia. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora podemos decir que podríamos generar las reglas en base al estado. ¿Sí? Porque acabamos de decidir que el estado es la mejor columna para generar divisiones de nuestros datos. Vamos a ver cómo haríamos eso. Permítanme, vamos a hacerlo acá abajo, perdón, acá por el scroll. Vamos a analizar los datos uno por uno. ¿Sí? Uno por uno en cuanto al estado. Acá tenemos. Estos son mis datos. Voy a hacer una captura de pantalla rápidamente. Listo. Estos eran los datos crudos. Este es mi dataset. ¿Se pegó o no se pegó? No se pegó. Bueno, ese era mi dataset. Ahí está. Este es mi dataset. Bien. Ahora, yo acabo de decir que podríamos hacer la división del dataset en base al estado, porque tanto la ganancia como la proporción de ganancia me permite identificar alguna regla. Bien, entonces, si quieren, por lo menos por ahora, podríamos ignorar totalmente la humedad y el viento. Porque estoy diciendo que por ahora me voy a quedar con el estado, solamente por ahora. ¿Sí? Después seguramente se haga algo más con estos datos. Entonces tenemos el dataset. ¿Sí? Tenemos el dataset, es decir, todo el conjunto de datos totalmente disponibles. Y vamos a ver cómo podríamos generar reglas en base a este criterio que acabamos de decidir. En base al criterio de tomar el estado. Vamos acá, dataset. Acá está enterito el dataset. Bueno, en base al estado,
voy a tomar decisiones. ¿Y qué decisiones podemos tomar? Bueno, acá son bastante alevosas las decisiones. Miremos esto. Por ejemplo, miremos el caso donde está nublado. Está nublado. Está nublado. Está nublado y está nublado. ¿Sí? Tenemos 4 está nublados. Para este está nublado, fuego. Para este está nublado, juego. Para este está nublado, juego. Para este está nublado, juego. Entonces, parecería ser que ya encontramos una regla. ¿Sí? Vamos a identificarla. Decimos que, horrible el color, si está nublado, si nublado, entonces, juego. Juego el tenis igual sí. Listo. Identifiqué mi primera regla. Obviamente, esto para 14 datos parece una pavada, pero imagínense esto con 10 millones de datos. Este sería el mecanismo para elegir la columna para realizar un tipo de regla de este estilo. Bueno, acá parece bastante obvio, ¿no? Porque siempre me dijo que esté jugando. Sin embargo, ahora analicemos algún otro conjunto de datos. Por ejemplo, la lluvia. Miremos qué pasa con la lluvia. Si llueve, juego. Si llueve, juego. Si llueve, no juego. Si llueve, juego. Y si llueve, juego. Bueno, acá uno lo mira y dice, no, bueno, acá no hay ninguna regla. Y acá empieza la magia de lo que es la toma de decisiones en los sistemas inteligentes. A ver, parecería ser que no hay ningún patrón claro acá, porque casi todos me dieron sí, pero uno me dio que no. Sin embargo, en la generación de reglas, cuando uno trabaja con datos, en minería de datos, uno busca el comportamiento de la mayor cantidad de datos. Entonces, en este caso, la regla ¿cuál va a ser? Si llueve, entonces, juego. Y acá me vas a decir, no, pará, ¿cómo que juego? Si hubo un caso donde no jugaste. Bueno, pero fue un solo caso donde no jugué. Esta es mi regla. Después la puedo seguir refinando, ¿sí? Pero esta a priori es mi regla. Después tendría que refinar por qué no jugué acá. Porque puede que no tenga que ver por la lluvia, sino por lo otro. Entonces, cuando uno genera reglas, no genera la regla de todos, sino que genera la regla de la mayoría, ¿sí? Y eso aplica para todos los algoritmos que vamos a ver más adelante. Son reglas de generalización de las conductas. Uno trata de modelar la conducta de cualquier cosa, entre otras la conducta humana. La conducta humana no es totalmente predecible y hay estos valores que difieren de la media. Bueno, entonces eso hay que modelar. Y después vamos a ver el soleado. Soleado no juego, soleado no juego, soleado no juego, soleado juego, soleado juego. Bueno, acá parecía como que era también bastante obvio porque no jugaba nunca, sin embargo después empezó a jugar. Entonces, acá el criterio ¿cuál va a ser? También, es la conducta del máximo. Entonces, si está soleado, entonces no juego. A ver, si la regla que está en celeste era fea, esta es peor todavía, porque hay dos casos que no son explicados por mi regla. Pero bueno, eso después se va a pulir. Bien, bueno, entonces para eso se utiliza la ganancia. Para elegir una columna con la cual uno puede generar la división de datos. Acá acabamos de hacer la división de datos. Acá generamos nuestros subset o nuestro pequeño set de datos o nuestra agrupación de datos en base a esta disciplina. Bueno, después, todas las reglas que a vos no te convencen, en este caso son esta y esta, hay que seguirlas dividiendo. O sea, seguramente hay que calcular nuevamente la entropía de estos dos nuevos conjuntos y ver si podemos dividirlos por humedad o por viento, ¿sí? En este caso, el caso amarillo, que me dio una regla perfecta, en este caso, llueve, juego, nublado, juego. Este caso es el que me dice que la entropía, en este caso en el celeste, da 0. ¿Por qué? Porque todos los datos pertenecen al mismo grupo. Entropía da 0. Quiere decir que a esta regla no tengo que tocarla. Esta regla está perfecta y esta regla no la toco. Las que hay que seguir refinando son las del llueve y las del soleado, porque estas no tienen entropía ni 0 ni 1. Tienen una entropía, seguramente esta esté muy cercana al 0 y seguramente esta esté cercana al 0.5, más o menos a la mitad, mitad y mitad. Bien, entonces para eso se utiliza este algoritmo, este método de selección de columnas mediante la ganancia, utilizando obviamente la entropía. Ahora les voy a mostrar otra cosa importante, otra cosa interesante para analizar, que es con otro ejemplo, ¿sí?
Este ejemplo lo estoy un poco más inventando, este sí no va a estar en el PowerPoint, pero van a ver algo parecido como para clarificarlo. Entonces supongamos que tenemos otra vez el ejemplo que doy siempre de estudiantes. ¿Sí? Los estudiantes dijimos que tienen, no sé, DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y los estudiantes pueden estar, vamos acá, vamos con la clase estudiante, ¿sí? Puede ser de tres tipos. Puede ser que promocionó, puede ser que aprobó, o sea, rinde final, o puede ser que desaprobó. O sea, son como los tres estados que puede llegar a tener un estudiante. ¿Sí? O promociona, o aprueba la cursada, o desaprueba la cursada. No hay mayores alternativas. ¿Sí? Bien, vamos a enfocarnos en los valores nada más. ¿Sí? Ya el dataset no es lo que no me importa. Supongamos que en la promoción promocionan 50, que aprobar otros 50 y desaprobar un poquito menos, 140. ¿Sí? Entonces, el total de mis estudiantes, en este caso es 140, hago estos números para tener hechas las cuentas, y en base a este análisis que hicimos de ganancias, de criterio de ganancias, habíamos dicho que el estudiante tenía una edad, un nombre, una ciudad, etc. Estos son todos los atributos que tiene el estudiante. Tengo que elegir a uno que me permita generar reglas para saber si promocionó, aprobó o desaprobó. Genero una regla, no importa cuál es la regla, la genero, y supongamos que la regla está hecha por la edad. ¿Sí? Supongamos que la regla está hecha por la edad. Es decir, por ejemplo, puedo decir mayores de 50 promocionan, entre 30 y 50 aprueban, menores de 30 desaprueban. Esa podría ser la regla. No importa cuál es la regla, reitero, no me interesa cuál es la regla. Lo único que me interesa es que por algún motivo yo elegí que la regla va a ser por la edad. Ya sea por la ganancia o por la proporción de ganancia, decidí generar mi dataset en base a la edad. Bueno, aparecen otros conceptos nuevos en base a esto que vamos a hacer. O sea, ya elegí mi columna, ya dividí mi dataset por edad, por rangos de edades, arriba de 50, vamos a inventarlo, mayores de 50, entre 30 y 50, y menores de 30. ¿Sí? Esas podrían ser mis reglas. Para determinar si promociona, aprueba o desaprueba. Bien, entonces, mayores que 50, menores que 30 y el resto. Reitero, estoy inventando, no importa la regla. Lo que importa es lo siguiente, vamos a definir otro tipo de cosas, que es el soporte. Son otros conceptos que, reitero, las librerías que usemos nos van a dar esto, no vamos a tener que calcularlo, sino simplemente vamos a analizar qué son. La captura y la confianza. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos valores y cómo se calculan? Son valores que se calculan luego de haber generado una determinada división. Empecemos por el soporte. Bueno, el soporte en este caso se calcula de la siguiente forma. Se calcula según el total de datos dividido el total de todas las observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, vamos a tener que agregar acá una columnita más. Esperen que no me está funcionando. Denme un segundo. Ahí está. Bien. Supongamos que, a ver, cuando nosotros generamos la regla, vamos a simplificarlo para no tener que hacer tantas divisiones. Volvamos otra vez. La regla la voy a simplificar. La regla es mayores de 50. Estoy dividiendo mi dataset por mayores de 50. ¿Sí? Entonces, de todos los elementos que tengo, me tengo con los que son mayores de 50 porque eso dice mi regla. Bueno, vamos a ver cuántos elementos me quedan, porque obviamente no va a ser todo el dataset, va a ser un subconjunto de todo el dataset. Bueno, nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, de los de mayores con 50 promocionaron 0. De los de mayores con 50 aprobaron 44. Y desaprobaron 1.
¿sí? Entonces, yo generé esta regla para ver si este subconjunto se comporta de una determinada manera. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el soporte, la captura y la confianza de esta información y qué cosa nos da. Empecemos por el soporte. El soporte es qué tan representativo es este nuevo subconjunto de datos. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, se calcula bastante fácil. ¿Por qué? Porque es el total de las observaciones, en este caso el total, vamos a hacerlo acá, el total es 45, es la suma de los 44 que aprobaron más el que desaprobó, es el total de las observaciones que cumplen con esta regla dividido el total de los datos. El total de los datos totales eran 140. ¿Sí? Esto se lo puede hacer con porcentaje, o sea, multiplicar por 100. Optativo, lo podemos hacer con 100 para que sea en proporción. Esto me está dando 32,14. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta regla que acabo de generar ¿es o no es representativo del todo, del conjunto? Eso es el soporte, o sea, ¿soporta este reglamento la distribución de toda la información? Y en este caso pareciera que sí. ¿Por qué? A ver, este número es difícil de analizar y generalizarlo, pero si tenemos tres posibilidades y genero una regla que me da un soporte de casi el 33%, quiere decir que esta fue una buena regla, ¿sí? Una regla que tiene bastante peso sobre el total de los datos. O sea, es una regla que aplica a un tercio de los datos. Esa es la interpretación. ¿A cuánto de mis datos representa? En este caso, a un tercio de los datos. Eso representa el soporte. Bien. Y ahora viene la captura, la captura y la confianza, que son datos parecidos, pero que se leen al revés. Vamos a analizarlos. Primero la captura. La captura es, por ejemplo, el 44, que es la totalidad de los aprobados, dividido el total de los que aprobaron en todo el conjunto. O sea, voy a calcular el otro y ahora vamos a hacer la diferencia. Es el total de los que aprobaron en mi observación dividido el total de los que aprobaron en toda la observación. ¿Sí? Y ahora hagamos lo mismo, pero con la confianza. Es, otra vez, de los que aprobaron, o lo podremos hacer con cualquiera de las otras columnas, pero vamos a hacerlo con de los que aprobaron dividido el total de los datos, que es 45. Bien, estos dos valores me van a dar muy parecidos. De hecho, este me da cercano al 97%, al ser un 97 o un 97%, como quieran interpretarlo, con 100 o sin 100. Y este me da un poquito menor, pero no tanto, cercano al 90, 88%. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Miremos esto. Acá estoy diciendo que estoy dividiendo 44 dividido 45, ¿sí? Y acá estoy haciendo 44 dividido 50. Yo al revés. Las cuentas están bien, lo que están mal son los resultados. Permítanme que los vuelva a poner. 44 dividido 50 da 88, porque es un número, estoy dividiendo por un número más grande, es lógico que me dé más chico el resultado. Y 44 dividido 45 son casi iguales, debería dar casi 1. Ahí está, por eso tartamudeé hace un rato, no me cerraba mucho. Bueno, ahora sí, tenemos 44 dividido 45, esto me está diciendo que de mi observación, casi todos cumplieron con un determinado valor. O sea, casi todos están en una misma división. ¿Bien? Eso es lo que se llama la confianza. Quiere decir que de mis datos, casi todos cumplen la regla. Casi todos se comportan igual. Esto es cuánto se comportan igual. Es decir, mi regla que también ilustra el funcionamiento. O sea, la confianza es mi regla que también ilustra el funcionamiento de los datos. Y la captura, acá es donde viene el trabalenguas. Acá estoy diciendo 44 dividido 50, dividido el total de los que aprobaron. Acá no es que también mi regla explica el comportamiento de los datos. Acá es que también los datos fueron explicados por la regla. Es al revés, o sea, de los aprobados, mi regla, ¿cuánto se explica? ¿Sí? Entonces la captura es eso, es de los que aprobaron, mi regla, ¿cuánto se explicó? Y el otro es, mi regla explica casi a la perfección a
mi observación, ¿sí? Entonces, la confianza es que también mi regla explica el comportamiento de los datos observados, y la captura es que también la regla explica el comportamiento de todos los datos en base a esta división, ¿sí? O sea, de los aprobados que también fueron explicados por esta regla, ¿sí? Y esta regla que también explicó a la totalidad de mi observación. Bien, bueno, entonces estos son tres valores que se suelen calcular bastante a menudo con este tipo de información. Entonces, resumiendo la clase, con muchas fórmulas, muchas cuentas, reitero, las cuentas no se asusten, no vamos a hacer ningún tipo de cuenta, sino simplemente estamos explicando los conceptos y repasamos los conceptos para quedarnos solamente con eso. Dado un dataset es un conjunto de elementos, muchos elementos separados por filas y columnas, como para identificarlo rápidamente. Tenemos que tener una columna dependiente de más de una u otras, mejor dicho, para poder generar segmentaciones de datos. Si cumplimos con estas hipótesis, podemos utilizar el algoritmo ID3, que es un algoritmo inductivo, un método inductivo, para elegir por qué columna separar los datos. ¿Cómo elegimos por qué columna separar los datos? Bueno, tenemos que calcular la entropía del conjunto, luego la entropía por las columnas, y en base a eso podemos calcular la ganancia de cada columna. Si las ganancias de cada columna se parecen mucho, son todas muy cercanas a cero, eso no va a alcanzar para elegir una columna, vamos a tener que calcular la proporción de ganancia. Con la proporción de ganancias podemos elegir las columnas. En este caso nos dio que tanto con la ganancia como con la proporción de ganancia hay que dividir por el estado para poder generar nuestro nuevo dataset. Una vez que generamos los nuevos datasets, podemos generar reglas para cada uno de estos conjuntos de datos. ¿Seguimos o no seguimos separando el dataset? Bueno, eso va a depender de la entropía. Si generamos un dataset que tiene entropía 0, quiere decir que ese dataset no lo volvemos a dividir. Todos aquellos que tengan entropía distinta de 0, sí lo vamos a seguir dividiendo por medio de otras reglas, ¿no? Volviendo a calcular ganancia, proporción de ganancia del dataset en cuestión. Bueno, y después vimos otros tres valores índices determinísticos de los datasets, que son el soporte, la captura y la confianza, que son en base a la definición de una regla que también explica o no el comportamiento de todos los datos, de los datos del conjunto, y qué tantos datos son justificados con esta regla. Así que bueno, eso fue lo que vimos, la introducción a métodos inductivos.